Che, atención porque están aumentando los casos, según algunos estudios, los casos de ataques de pánico y de ansiedad, sobre todo en la adolescencia. Entonces nos parecía muy importante, por supuesto, hablarlo con nuestra columna de psicología que tenemos todos los viernes en relación a esta etapa de la vida que tiene que ver con la adolescencia. Y para ello está nuestra licenciada en psicología, Rocío Linke. Bienvenida, Ro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día. Ya arrancamos el finde prácticamente. Arrancamos el finde. Bueno, y con un tema que nos tiene preocupados a todos, ¿sí? Como sociedad, como padres, como educadores, ¿sí? Que es esto, que empiezan a aumentar los casos, digo, de ansiedad y ataques de pánico, ¿no? Y no solo en adultos, porque generalmente suelen decir, bueno, le sucede al adulto. No, le sucede también al adolescente y a los niños, cada vez más, ¿sí? Cada vez en edades en realidad más tempranas. ¿Un ataque de ansiedad, perdón, Esteban, Eso. deriva sí o sí en un ataque de pánico o son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas, pero que a la vez están relacionadas. Digo, por ejemplo, el ataque de pánico tiene que ver más con algo que sucede en un momento determinado, sin una causa aparente, y es algo que irrumpe, es una angustia. En realidad, es un fenómeno de angustia, tanto la ansiedad como el ataque de pánico, ¿sí? Y esta irrumpe de manera espontánea, sin una causa, en donde toma la totalidad del cuerpo, ¿sí? En donde se manifiesta, bueno, a través de síntomas en el cuerpo, como la taquicardia, sudoración extrema, temblores, mareos, ¿sí? Todos esos síntomas corporales justamente es una angustia que irrumpe y que a veces no es, digamos, no lo puede expresar de otra manera la persona, ¿sí? Entonces irrumpe en el cuerpo. Y cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un estado tal vez más generalizado, ¿sí? Que se prolonga más en el tiempo, pero que tiene que ver con algo de lo futuro, ¿no? Del futuro, el futuro se torna incierto, muchas veces el miedo a qué es lo que va a pasar, ¿sí? ¿Se imaginan escenarios catastróficos? Exactamente, también? viene como algo anticipado y a la vez irrumpe en la tranquilidad, obviamente, de las personas, ¿sí? ¿Y por qué se están produciendo estos aumentos en la actualidad, Ro? Bueno, primero creo que la causa principal es la caída de ideales que vivimos en esta época actual, que es esto que, bueno, hablamos un poco viernes anteriores, ¿sí? Empiezan a caer, digamos, esto de la autoridad, empieza a haber una proliferación de ideales por ahí. A veces los adolescentes no coinciden en un ideal, por ejemplo, o en alguien que los represente, entonces ahí se pierde como el rumbo de alguna manera, por decirlo así, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza como, y sumando, porque en el adolescente lo que ocurre es que generalmente hay ansiedad, ¿sí? O sea, a ver, de alguna manera es normal, si se quiere, en el adolescente, porque el adolescente enfrenta muchos cambios en esta etapa, ¿sí? Sí. Entonces, ahí es donde, requiere mucho esfuerzo emocional y psíquico del adolescente, entonces esto puede causar ansiedad. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es cuando hay una ansiedad excesiva y que muchas veces desborda, al adolescente. ¿Cómo hacemos para identificar eso? Bueno, a ver, hay distintos signos o señales de alarma que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo esta cuestión del aislamiento, que también lo hablamos uno de los viernes que vine, y que tiene que ver con cuando el adolescente empieza a aislarse. Muchas veces, viste que está ese prejuicio, no sé si escucharon, de que bueno, él quiere su privacidad, está en la etapa adolescente, como algo normal, no como normalizando el aislamiento. Y en realidad muchas veces ese aislamiento puede haber algo más que lleva a ese adolescente a aislarse y que tenga que ver con algo emocional, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es cuando hay un exceso, por ejemplo, de aislamiento, cuando, por ejemplo, este malestar, que es la ansiedad, irrumpe en el malestar, digamos, irrumpe en la vida diaria del adolescente o del niño también, ¿sí? Donde ese malestar, bueno, es excesivo y no puede, por ejemplo, realizar las actividades que realizaba antes. A veces también evita ir a ciertos lugares que le causan esa ansiedad, como por ejemplo el encuentro con los pares. ¿Hay algún disparador de la ansiedad? Digo, me refiero a redes sociales, por ejemplo.
Sí, a ver, puede aumentar el estado de ansiedad, la sobreexposición a las pantallas, por ejemplo. Sí, porque todo esto lleva a una serie, por ejemplo, de comparaciones entre los adolescentes y la vida de los demás. Sí, también, bueno, disparadores, digo, muchas veces eso es inconsciente, por eso muchas veces no se sabe cuál es la causa, ¿sí? Por eso es importante, digo, tener en cuenta estas señales de alarma para a partir de ahí ver si podemos encontrar, bueno, en este caso como profesional, una causa, ligar algo de la historia personal de ese paciente y que, bueno, a la vez considerar a ver qué tratamiento es adecuado para cada paciente en su particularidad, digamos, porque no hay una sola causa, o sea, depende de cada, en este caso, de cada adolescente, de cada adulto o niño, la causa de este malestar, digo, emocional, ¿no? ¿Y cómo hacemos nosotros como papás para poder acompañarlos? Bueno, primero yo creo que, y ahí yo creo que se encuentra el mayor desafío de los padres y de los maestros, pero sobre todo de los padres, ¿sí? Es esto de cómo acompañamos o digamos, intervenimos en el adolescente o en el niño sin invadir, ¿sí? A ver, ahí está el desafío, creo yo, más grande, porque, digo, tenemos que tratar de encontrar un equilibrio que permita, digo, acompañar, intervenir cuando haya que intervenir en caso de detectar estas señales de alarma, sí, pero no invadir su autonomía o su privacidad de alguna manera, sí. ¿Y cómo se logra esto? Digo, se preguntarán, digo, entonces, bueno, ahí, digo, por ejemplo, esto de tratar de escuchar, tener una escucha activa. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar, no presionar. A veces es re mil difícil porque viste que, o sea, y eso también tienen que entender los padres, Ro, sí, porque vienen cansados de trabajar, pero esto es importante lo que estás diciendo, o sea, tienen que tomarse, ¿cuántos minutos crees vos más o menos? No, y compartir el momento del día que puedan compartir, ya sea el almuerzo, por ejemplo, una merienda o la cena, que puedan preguntarle cómo están, cómo se sintieron en el día. Muchas veces va a pasar que el adolescente no siempre va a querer hablar o contar lo que le pasa, porque justamente ahí está el tema, digo, de muchas veces de los niños también y de los adolescentes, que se dificulta expresar con palabras. Pero que sepan que la oreja del papá está, digamos, o sea. Exactamente, y que no presionar sobre todo, y no tener prejuicios muchas veces. Pues ¿sabes qué pasa, Ro? A veces yo escucho muchos papás que dicen, no, bueno, yo no le hablo porque ella está en su mundo, yo no le digo nada, yo cuando le pregunto me dice, mamá, ufa, perdón. Voy a contar, perdón. Pero perdón, porque esto es importante. Hay veces que los papás te dicen eso, no, yo no le hablo porque está en su mundo, en su planeta, entonces yo le pregunto y no me quiere contestar. No importa eso, ¿no? O sea, lo que tienen que entender los papás, creo yo, y lo que estoy entendiendo yo, Ro, con vos, es que igual les tienen que demostrar a los hijos que la oreja de ellos está. Porque está buscando el adolescente eso, ¿o no? Exactamente, sí. A ver, una presencia que no exija, que no... trate de exigirle al adolescente que diga lo que le pasa, sino estar ahí presente, acompañando, preguntando si se quiere, pero tratar de dejar que el adolescente pueda expresarse cuando él quiera. Pueda, sobre todo. ¿Vos sabés sí. qué es lo que puse en práctica yo que quería contarlo con mi hija? Cambié el cómo estás, porque me parece muy común. Muy general. ¿Cómo te sentís? Ajá. Me parece cambiar muy bueno. Una palabra, el estás por sentís, y la verdad que abrís una ventana que, como dice Esteban, por ahí los adolescentes son reacios a comunicar. Si vos hasta nosotros los adultos no pasa. ¿Cuántos nos dicen, ¿cómo estás? ¿Y vos qué decís primero? Bien. Bien, pero porque es un saludo nomás. Pero el cómo estás, claro. Pero si yo te pregunto a vos, ¿cómo te sentís? Ah, no, ahí me partís. Te lloro, ¿Cómo? Te lloro en el hombro. Bueno. Claro, cómo uno se siente, cómo se siente en los diferentes ámbitos, con los amigos, en la escuela, en la casa. Digo, y esto ayuda un poco a ver cómo después acompañamos también a ese adolescente. Y si escarbamos como un poco más a fondo, por ejemplo, no sé, ¿qué onda, Yanni? Decime algo feo que te haya pasado hoy.
Decime algo lindo que te haya pasado hoy. Está bueno eso. No sé, ¿qué decís vos? También es como una guía. Más puntual, digamos, Sí, ¿no? es como una guía que puede llegar a servir para el adolescente. Pero bueno, acá la idea es tratar, de brindar una presencia, fuera de prejuicios y validando también muchas veces las emociones de los hijos o del adolescente, porque muchas veces también se tiene mucho juicio, prejuicio, esto que decía antes, decir, bueno, porque es adolescente, va y se encierra en la pieza. No, capaz hay algo que no quiere mostrar ese adolescente, o hay algo que se esconde detrás de ese silencio o de ese aislamiento. Entonces lo que tenemos que, por eso, por ahí tal vez verlo desde afuera, ¿sí? Comprender desde afuera, acompañar, pero a la vez observar, tener una observación también activa. O, por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de comportamientos, ¿sí? También tener en cuenta, ¿sí? Pero bueno, esto con una observación activa y una escucha activa. Tenías ¿sí? un videíto también para compartir con nosotros, ¿eh? Exactamente. ¿Puede ser? Sí. Yo creo que esta peli la fui a ver con mis alumnos de la 897. Sí. Y cómo te ayuda a entender un poco todo, ¿no? Cómo funciona la cabeza, ¿no? Exactamente. Bueno, en esta parte, digamos, de este videito que le pasé a los chicos, es de Intensamente 2, que seguro la conocerán, Hermosa muchos película. chicos, adolescentes, adultos la habrán visto. En esta parte se ve cómo la protagonista principal está en una crisis de ansiedad justamente, Sí. que le agarra por esta cuestión de lo que le pasa, no quiero spoilear, pero vamos a tener que explicarlo. No, pues está bueno, pues ya cuando... Para los que no la vieron, que la vayan a ver, porque habla mucho de este tema de la ansiedad, ¿sí? Lo que le pasa a esta preadolescente es que quiere encajar en un grupo de pares, de ser popular, un grupo en donde, juegan este deporte, y frente a esa autoexigencia, porque muchas veces está esa autoexigencia, le provoca este ataque de ansiedad, ¿sí? Entonces es donde las emociones todas se abrazan en ese momento, la furia, la alegría, en ese momento todos se están abrazando. Es como, simbólicamente esto de, validar todas las emociones y que todas las emociones están bien. Y que la ansiedad a veces es algo defensivo, porque muchas veces nos ayuda a tener cierta precaución sobre temas, por ejemplo, o cosas que nos pueden pasar en el futuro, pero a la vez la alarma está cuando esto se torna excesivo para la persona y que no puede controlar, porque ahí es donde, como le pasa a la protagonista en esta escena, no puede controlar su cuerpo, empieza a temblar, la pierna se empieza a mover, ¿sí? Es algo que la persona en ese momento se encuentra avasallada, ¿sí? Sí. No lo puede controlar. Claro, eso sucede, en un ataque fuerte de ansiedad o un ataque de pánico, ¿sí? Que están relacionados. Pero tratar de poder validar todas las emociones y que la ansiedad está, todos en algún momento la atravesamos, pero acá tenemos que tener en cuenta cuando se torna algo que no lo podemos controlar y necesitamos ayuda, ¿sí? Bueno, mira, acá Juana de Tirón me dice, pasa con mi hija lo que dice Esteban, yo le pregunto cómo está y ella me dice, ma, estoy bien. Bueno, es eso lo que decíamos recién, ¿no? Que por más que te diga eso, no dejes de preguntar. Sí, a ver, no sé si no dejar de preguntar, pero que el adolescente o que el hijo sepa que el padre está ahí por cualquier cosa, ¿sí? Y mantener, como digo, la observación activa del adolescente, ¿sí? Poder observar a ver cómo actúa el adolescente, qué hace, ¿se encierra todo el día en la pieza o suele salir y compartir con pares? ¿Dejó a los amigos de lado? ¿Dejó de hacer actividades, por ejemplo, que antes eran placenteras para el adolescente y ahora ya no le causa ningún tipo de placer? ¿O siguió con esas actividades? Son todo preguntas disparadoras para poder, ahí observar el comportamiento, justamente. Ro, ¿considerás que no te preguntamos algo que tendríamos que haber preguntado? Te pregunto porque a veces nos puede pasar, ¿eh? No, me parece perfecto, sí, pero a ver, las preguntas son, muy específicas. Acá lo que tenemos que saber es cómo se manifiesta, cuáles son las señales de alarma
en este caso de la ansiedad y del ataque de pánico, y cómo acompañamos. Sí, que es un poco lo que decía. Bueno, y ahí la gente ya estaba viendo el link donde pueden comunicarse con Rocío. Sí. Para cualquier duda, cualquier consulta, pueden hablarle. No nos olvidemos que cuando se agotan los recursos, porque muchas veces tengamos en cuenta que surge la angustia de los papás de cómo hacemos para ayudar al adolescente, y a veces se trata de, poner ciertas herramientas y demás de su parte, pero a veces no alcanza y a veces desborda la angustia también de los padres. Entonces es importante tal vez en esos momentos consultar a un profesional. ¿Qué pasa? La última, es importante que, más allá de que si no tengo ningún problema, llevar a nuestros hijos a un profesional, o sea, un adolescente, por más que nosotros veamos, no tiene ningún problema ni nada, ¿es necesario o no? Sí, a ver, no siempre tiene que haber un problema específico o algo que le suceda a la persona para ir a un profesional de la salud mental. Sí, pero generalmente siempre suele haber un motivo de consulta que haga que se empiece la terapia. Muchas veces la terapia se sostiene con otras cuestiones que surgen después. Sí, tal vez no tenga que ver con ese problema por el cual se empezó. Sí, así que sí, a ver, a veces también está bueno tener un espacio para uno mismo cuando siente que tal vez en la vida uno no tiene espacio, que el trabajo, que las otras actividades y demás. Entonces la terapia se vuelve como un espacio que es para esa persona o para ese adolescente en ese caso. Sí. Rocío, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, un gusto como siempre.